ética y política. Muchas gracias, bienvenido Oscar, ¿cómo está? Richard. Lo he visto muy activo en las redes, ahí manda sus regaños, perdón, sus reflexiones en la... Son exhortaciones para los mal Uy, portados. pero qué exhortaciones les pega unas levantadas a los pobres políticos que los dejan nuevos. Estéreo azul. Estéreo azul. Oscar, ¿qué se requiere para ser político? Creo que lo que se necesita es mucho valor, poca vergüenza y mucho dinero, han dicho muchos. Pero yo diría que es lo contrario. La madurez de un político es afirmar los principios, objetivos y las acciones para poder participar. Por ejemplo, en Estados Unidos y Europa, para hacer política tienen que tener recursos económicos. En Guatemala, muchos para hacer recursos económicos hacen política. Es al revés. Entonces yo creo que el político, cuando llega a un cargo, le da dignidad al puesto. Y creo que es lo que no se ha entendido. Entonces miramos tanta mediocridad, miramos tanta gente participando pensando que es el sueño guatemalteco. Y miramos los resultados, 20 y pico de partidos, con 20 y pico de candidatos. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la motivación real? Cuando no hay realmente una preparación auténtica para el puesto. sustento. Vemos personas incluso que tuvieron una alta votación, pero que de una manera objetiva, si nosotros analizamos a la luz de la preparación técnica para ejecutar el cargo, no tenían las capacidades para hacerlo. Ahora bien, el pueblo soberano puede votar por quien quiera. Claro, por supuesto. Y vemos personas que han hecho excelentes gobiernos y no tienen 3, 4 títulos universitarios. Y ahí es donde yo le quiero decir, ¿qué es más importante? La capacidad técnica, la capacidad académica o la capacidad ética. En estos momentos, ¿qué valoraría más usted? Yo creería que muchos es su capacidad económica, pero yo creo que la capacidad técnica, la capacidad intelectual, la vocación, sobre todo el patrimonio de un político es la política, y la política es el patrimonio de un político que no han entendido. Pero volvemos a la pregunta. Usted puede tener toda la preparación, toda la experiencia, todo el colmillo político, puede tener la plata del mundo. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien mis años de cadete en el Adolfo Hall. Llegaba el hermano quien fue candidato presidencial, el cadete Valdizón, y él llegaba ya en un carro de último modelo. O sea, es gente que tenía plata. Fíjense, tenían plata. Emanuel Valdizón, un hombre preparado, doctorado. ¿Qué le hizo falta? Yo creo que le hizo falta integridad. Ética. Integridad. Integridad. Porque la ética es parte de la integridad del hombre. Entonces yo creería que para hacer política tienes que tener valores. El policía se hace en la casa y el ladrón también. Y se gradúa en la calle. Cuando uno va a hacer política, tiene uno que tener ciertos estándares. Hay gente que no tiene estándares. La integridad te da estándares. En tu casa, estándares. En tu negocio, estándares. En la nación deben de haber estándares. Entonces, cuando no hay estándares, vivimos lo que se está viviendo. Por falta de estándares. Miramos las cortes, faltas de estándares, fraude, etcétera, y todo lo que conocemos. Entonces, yo creo que para meterse a política, tiene uno que tener una visión. Porque si tú no tienes visión, a cualquier lugar que llegues, ya llegaste. Entonces, la visión tiene que centrarse. La visión tiene que centrarse en un pensamiento. La madurez política es el patrimonio de un político. Un político maduro no es camaleón. Un político maduro es aquel que conoce el Estado, es afirmar los objetivos y las acciones para el Estado. No podemos llegar a improvisar. Yo quiero ser presidente, quiero ser diputado o quiero ser alcalde porque me conocen 2, 3 personas en mi pueblo y soy medio líder. No es suficiente, no es suficiente. Tienes que tener primero la integridad, luego la capacidad, la vocación, los recursos para no ir comprometido moral y económicamente cuando llegas al puesto. Me parece que eso fue algo de lo que más o menos le pasó a usted, porque si no tengo mala la memoria, a usted se le propuso para varios partidos políticos, lo en este buscaron momento. En las recientes elecciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué no aceptó? Hablé con 8 partidos políticos. ¿Qué le pedían? Uno de ellos y todos los demás. Pero uno de ellos me dijo, necesitamos 50 millones de quetzales para que sea nuestro candidato a la presidencia. Y le pregunto, ¿es mi techo de campaña
o es para el partido? Me dice, no es para el partido porque hay que pagar sueldos, entonces consigan trabajo. Porque si uno lleva un plan de gobierno para 20 años en una mano, la Constitución de la República en la otra, parado sobre principios, los mejores cerebros, se hace el mejor gobierno con mentalidad de estadista, no mentalidad de oportunista. Porque un partido normalmente en Guatemala no tiene un plan de gobierno. Entonces llegan a improvisar, los gobiernos llegan a improvisar y empiezan a jalar gente para tapar baches y miramos lo que ha sucedido por un sinfín de periodos. Entonces decidí no participar. ¿Por qué? Porque iba a ir amarrado moral y económicamente. Y si participo, de todas formas pierdo porque el fraude ya estaba hecho. Explíquese. Bueno, sabemos lo que está sucediendo. La primera vuelta, fraude. ¿Por qué? Bueno, fue cuando ganó Sandra Torres en la primera vuelta y miramos los resultados. Y la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral no hicieron absolutamente nada, ni el Ministerio Público. El Ministerio Público metió preso al jefe de cómputo. Pero salió rápido. ¿Y los cabecillas? ¿Los que habían ordenado qué? Porque ahí tuvo que haber un cerebro detrás de eso. Usted es mi empleado, usted es el jefe de informática, pero usted es el jefe de informática, tiene un jefe superior. ¿Qué pasó con esa gente? Ahora, mi pregunta es, si ella hubiera ganado la presidencia, ¿la hubiesen metido presa? ¿Y qué pasó con los del Tribunal Supremo Electoral con todo el fraude? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No ha pasado absolutamente nada. Nosotros fuimos al Tribunal Supremo Electoral, fuimos al Parque Central, pasamos por la Casa Presidencial, fuimos al Ministerio Público, fuimos en arengas para que se hiciera algo y no hicieron absolutamente nada. Y te estoy hablando de miles de guatemaltecos pensantes que sabemos que las cosas no son correctas, porque las imposiciones no son buenas. Nosotros queremos un gobierno realmente que sea legítimo, que sea un gobierno legítimo, no un gobierno impuesto. Entonces la primera vuelta la gana ella. Pero también en la primera vuelta se ve un crecimiento muy desmesurado, por ejemplo, de una Telma Cabrera, que saca el cuarto lugar a nivel nacional, pero no gana ni siquiera la alcaldía. Una diputación. No gana la alcaldía. Una diputación. No gana la alcaldía ni en su pueblo. ¿No? Y gana una diputación. Eso es muy desproporcionado. Totalmente Muy de acuerdo. desproporcionado. Un diputado, uno, ¿verdad? Un diputado. ¿Cuántos alcaldes? Creo que ni uno. Imagínese. Entonces eso como que no es coherente, ¿verdad? Para la gente que piensa no es coherente. Además vemos también listas de diputados de partidos que no estaban muy bien reconocidos a nivel nacional que ganan y otros que pierden. ¿Cuál es el camino entonces, Oscar? Yo creo que el camino es retomar los principios éticos y morales que se han perdido. Pero ¿cómo hacemos? Mire, hay algo que me preocupa a mí y que lo saco a relucir en casi todas las entrevistas, y es el tema de la ley electoral. Por ejemplo, ¿la política es una profesión, es una pasión o ambas? Yo creo que ambas, porque si yo soy abogado, estudié Derecho porque me apasionaba el derecho. Las enfermeras les apasiona ser enfermeras y por vocación lo desarrollan y tienen una profesión. Pero hay muchos políticos, lo que dije anteriormente, es una buena oportunidad de hacer dinero. Armar un partido para vender las posiciones, eso es un asco. Se arma un partido con gente capaz, con cerebros, con un plan de gobierno donde se seleccione al mejor candidato. Estados Unidos tiene 2 partidos, suficiente. Pero ¿no le parece curioso que en Estados Unidos ya hay debates para quién va a ser posible candidato demócrata, digamos? Y aquí en Guatemala es prohibido hacer campaña 4 meses antes. No, pero es que tiene que haber precandidatos. ¿Cómo selecciona uno al mejor candidato? Hay 20 candidatos, hay 2 partidos nada más. Entonces los guatemaltecos tenemos una mejor oportunidad. Pero tenemos 25, 24, 23, 22 partidos. Entonces como que el menú es muy ampliado y nada de lo que hay en el menú me apetece. Entonces te ponen esto nada más y la gente tiene que votar por lo que te pusieron. Vas a un restaurante y te dicen, aquí solo vendemos frijoles parados y son de hace 3 días. Lo toma o lo deja. Y tienes hambre, te lo tienes que comer. Pero es ridículo realmente ver la lenidad de las leyes, porque las leyes se hicieron como los cristales para que se rompan.
Ahora, hay leyes. usted me habla de fraude. ¿Dónde nace el fraude? ¿Nace el fraude en el diseño de la ley electoral o en el día de las votaciones? Ninguno de los dos. Nace en el corazón de la gente que no ama a Guatemala, de la gente que no le importa quién quede. Lo importante es que se maneje dinero y que tengamos el control absoluto de toda la gente. Ahora, yo le digo esto porque tendríamos el mismo resultado si Telma Aldana hubiera participado, obviamente no. Tendríamos el mismo resultado en las elecciones si Suri Ríos hubiera participado, obviamente no. Entonces, el fraude electoral que tanto se ha cacareado. Pero yo creería, perdón, ¿Perdón? si hubiera participado Suri, hubiera participado Telma, hubiera participado quien hubiera participado, hubieran perdido, porque el fraude ya estaba hecho. El fraude estaba hecho a la medida de Sandra Torres. Y miramos el resultado en la primera vuelta. Entonces, ¿por qué no ganó en la segunda? Porque ya era demasiado obvio. Y toda la gente se volteó a favor de Yamatei en contra de Sandra Torres. ¿Usted cree que la primera vuelta es ilegítima y la segunda es legítima? Yo creo que la primera vuelta es ilegítima y la segunda vuelta no fue a favor de Yamatei, sino en contra de Sandra Torres. ¿Cuál es su pronóstico con respecto al gobierno de Alejandro Yamatei? Yo creo que hay que darle el beneficio de la duda. Yo conozco a Alejandro Yamatei, es una persona temperamental, es buena onda, creo que tiene buenas intenciones, pero tiene que escoger los mejores cerebros para que le haga un buen gobierno, porque no es solamente un hombre, no es el presidente, es la gente que te rodea, los que van a desarrollar el gobierno. Yo puedo tener buenas intenciones, pero si yo tengo un mal piloto, se cae el avión. Yo no le doy mi avión a mi amigo, se lo doy a mi piloto, si no nos caemos todos. Entonces él tiene que escoger pilotos para cada avión para que no se caiga Guatemala. Entonces mi consejo sería seleccionar a las mejores personas, integridad, que por lo menos les pasen un escaneo, que les hagan un ultrasonido, un detector de mentiras, para que podamos decir, bueno, tiene buenas personas, pero yo desconozco quiénes son los que están. Ahora, una última pregunta porque vamos a ir con un programa bastante corrido el día de hoy. Oscar, si usted pudiera aconsejarle al actual presidente algo, ¿qué le diría? Le diría que la paciencia, el amor por Guatemala y el ser sumamente selectivo con la persona que va a trabajar con él va a ser el éxito. Y para terminar, ¿usted cree que es prudente que Alejandro Yamatei haga alianzas incluso con aquellos sectores que podrían aparecer políticamente antagónicos? Recientemente se circuló en varios medios de comunicación alternativos comentarios de la presencia del señor Carlos Marroquín en una comitiva de Colombia donde participó gente del partido Vamos. Eso implicaría un posible acercamiento de sectores pro Telma Aldana, pro esa línea, junto con el gobierno de Yamatei. ¿Cómo vería usted un gobierno de integración en esa línea? Yo creería que es parte probablemente de una improvisación. Cuando yo trabajo un proyecto presidencial y cuando se llega a las elecciones, ya tiene uno que tener armado el equipo. Porque si no hay armado el equipo, entonces uno empieza a hacer alianzas con la gente que uno no quiere que esté con uno. Entonces, recursos económicos, presiones mediáticas, presiones políticas, entonces voy poniendo a personas que yo no quería y que no tienen buen nombre, porque ese es el problema. Yo no voy a poner a alguien en mi gabinete o dentro de mi cuadro de gobierno a alguien que no sea íntegro. Estamos hablando de un gobierno de integridad, estamos hablando de un gobierno de visión, estamos hablando de un gobierno diferente, pero con gente que no es diferente. Entonces eso va a afectar a un gobierno totalmente. Pierde la credibilidad y cuando pierde la credibilidad pierde la gobernabilidad. Totalmente. Es importante. Ojalá pudiéramos tener esa visión en todos los gobernantes, un poco de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Oscar Rafael, muchas gracias. Richard. No es esta es la primera que estamos en Conexión GT, pero te aseguro que no va a ser la última porque esa claridad mental es importante tenerla aquí en el programa. Vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos aquí en Conexión GT con representantes de TI, Transparencia Internacional. Muchas gracias, Oscar. Muy amable. Gracias, Richard. Bendiciones.